Los domingos, a las 12 del mediodía, Domingos Laicos. Una alternativa a la homilía dominical para despertar la mente y alimentar el alma. Domingos Laicos. Un programa para superar el paradigma confesional y favorecer la laicidad. Un marco de convivencia igualitario en el que cabemos todas las personas. Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Domingos Laicos. Hoy el programa 129. Como siempre tenemos a la técnica a Javi con la viñeta. Hoy no vamos a tener a Gobal. ¿Por qué? Porque tenemos el cartel del segundo Congreso de Europa Laica. Y es que del 17 al 19 de abril de este año vamos a tener un super fiestorro. Hacemos 25 años, celebramos nuestro segundo Congreso y luego además vamos a tener una asamblea general. Así que el programa de hoy va de eso, por eso os ponemos el cartel y hoy Gobal no nos ha hecho su hostia habitual. Luego, José Antonio Naz y Ana Baragaña, yo misma, para todo lo demás. Ahora os dejo con José Antonio. ¿Quieres contribuir a crear una sociedad en la que quepamos todas, todos, todes, en igualdad, sin ningún tipo de discriminación y sin privilegios a las confesiones religiosas? Si defiendes la libertad de conciencia, asóciate a Europa Laica. Buenos días. En 2026 se cumplen 25 años este año se cumplen 25 años de la creación de Europa Laica. La trayectoria de estos años ha implicado una dura pelea por reivindicar un Estado laico que vele por la igualdad y no discriminación de nadie en función de sus creencias, tal como manda la Declaración de los Derechos Humanos. Esto supondría separación del Estado y la Iglesia, la supresión de los privilegios de la Iglesia católica y no concederlos a otras, como se empieza a hacer. Aunque una buena parte de la ciudadanía empieza a entender esto, perviven los vestigios y los hábitos del nacionalcatolicismo que incluso parecen incrementarse en los últimos años. Por eso, esta asociación sigue siendo necesaria para procurar una democracia verdadera. Este es el convencimiento de la nueva Junta Directiva aprobada el pasado mayo, que se propone rearmarse y tomar más fuerza para llegar a la mayoría de la sociedad. Para ello se ha marcado como prioridad este año abrir un proceso de repensar y adaptar los objetivos, los principios y la organización interna que culminará en un congreso en abril. El primero tuvo lugar en 2015. Este segundo, cuya inscripción está ya abierta, será también momento de conmemorar y celebrar el 25 aniversario. Y se celebrará del 17 al 19 de abril. De todo esto vamos a hablar con detalle con Ana Baragaña, que también hoy tiene el sombrero de vicepresidenta de Europa Laica y coordinadora de la Comisión de Organización del Congreso. Y también con Miguel Ángel López, miembro también de esta comisión y también presidente de Andalucía Laica y miembro de la Junta Directiva de Europa Laica. Y también él ha sido el promotor de los premios que se van a dar, que empiezan a elaborarse por primera vez, que se van a conceder por primera vez en este encuentro, en este congreso. Así que vamos a intentar presentaros un poquito, ellos nos van a presentar un poquito, él y ella, lo que será el congreso y para que lo conozcan, y aparte de los artistas que comentarán también en qué va a consistir los actos festivos y lúdicos, pues os suscite el suficiente interés para que podáis venir muchos a esta actividad. Empezamos con Miguel Ángel. Como habrá en la audiencia personas que no conozcan qué es Europa Laica, yo creo que se va conociendo cada vez más, pero
por si acaso, ¿puedes adelantar un poquito unos minutos de lo que en estos 25 años ha dado de sí esta asociación? Bueno, no es una pregunta pequeña, ¿eh? Un breve resumen de 25 años. Pues vamos a ver, en torno al año 2000, finales del 2000, hay un grupo de personas de Talavera de la Reina, de Bilbao, de Madrid, fundamentalmente vinculados al ámbito de la docencia, también al ámbito intelectual, que reconocen, por un lado, el inconformismo ante la situación en el que se encuentra la Iglesia Católica y los privilegios que ha mantenido con una estructura nacional católica que no ha desaparecido en ese momento después de prácticamente 20 años de democracia. Y más allá del inconformismo y del reconocimiento de esa continuidad de ese nacionalcatolicismo y de esa estructura de la falta de voluntad política, de cualquier tipo de modificación, en el ámbito simbólico, en el ámbito jurídico, en el ámbito educativo, particularmente sensible, pues Europa laica nace de la necesidad, es decir, de dar un paso más allá de la mera crítica y de la mera denuncia y tener una actuación militante. Su primer presidente fue Juan Francisco González Barón, fallecido hace pocos años. En aquellos momentos también hubo algunas personas muy relevantes. Su primer presidente de honor fue Gonzalo Puente Ojea. Una persona también vinculada desde el primer momento a la asociación fue Paco Delgado, que contribuyó a su expansión posteriormente. También fue durante bastantes años presidente de Europa Laica. Antonio Gómez Movellán también participaba de manera directa, Miguel Fernández, entre otros muchos, ¿no? Se constituyó en sus primeros años de tal manera que en torno a 2004-2005 inició su primer plan de campaña y de acciones y, por tanto, tuvo una difusión mucho mayor. ¿Cuáles son los principales objetivos de la asociación? Pues, en primer lugar, modificar el marco jurídico en el que nos encontramos, teniendo en cuenta que los acuerdos iniciados en 1976 y 1979, en este caso con la Iglesia Católica, reforzados posteriormente en 1992 con algunas otras religiones, algunas creadas prácticamente ex professo para poder llegar a acuerdos, ¿no? Y por tanto legitimar esos acuerdos del 76 y el 79. Por un lado, pues no solamente la denuncia, sino la anulación de facto de esos acuerdos, que son un poco la cortapisa permanente o la excusa permanente para poder avanzar en la laicidad. Y por otro lado, la Ley de Libertad Religiosa de 1980, que debería, agotada en cualquier caso, fuera del marco histórico, social en el que se crea, e ideológico, una ley integral que Europa Laica ha promovido incluso en 2 ocasiones. En una, a propósito de la iniciativa que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo en su momento y por tanto hizo una apuesta muy firme para contribuir al debate y poder, pues, llegar a una ley que no se agote en la mera libertad religiosa, sino que de manera integral se haga cargo de manera completa del conjunto de las convicciones en una sociedad de pluralismo ideológico como la que nos encontramos. En 2022 reeditó esa iniciativa de una ley de libertad de conciencia en un sentido integral. Y por otra parte, pues evidentemente hay cuestiones en la Constitución española de manera particular, no solo, pero de manera particular el artículo 16.3, donde se cita de manera explícita a la Iglesia Católica y ese convenio permanente pues sirve igualmente para interpretar por parte del Tribunal Constitucional pues las diferentes iniciativas que se han ido planteando y a esas alturas, desde que Europa Laica comenzó, pues de manera irremediable no tenía solución y por tanto había que dar un paso al frente desde la militancia. ¿Cuáles son las acciones básicas que realiza Europa Laica? Pues en primer lugar, una labor de formación
y de incitación a la participación ciudadana para tomar conciencia de un ámbito de realidad social que en muchas ocasiones pasa desapercibido. En muchas ocasiones nos vemos obligados un poco a aclarar pues, nuestro carácter no antirreligioso. No se trata de cuestionar ningún tipo de creencia religiosa, sino del reconocimiento en pie de igualdad de todas las creencias religiosas y, por tanto, de todo el ámbito ideológico. El laicismo no es una ideología particular, sino que es condición de posibilidad de cualquier tipo de convicción, y de lo que se trata es de establecer unas condiciones jurídicas, políticas y sociales que permitan una defensa de la libertad de conciencia en sentido estricto, en el marco de una sociedad, como digo, de pluralismo ideológico. Eso unido a, por supuesto, la denuncia de actos que violan esa laicidad del Estado, una separación estricta de la Iglesia y el Estado, la eliminación de todo elemento de financiación, al mismo tiempo el impuesto de bienes inmuebles, que la Iglesia también está exenta en todos sus elementos, es decir, tenga una actividad confesional o no, puede tener una actividad como de hecho tiene económica e igualmente. Hay un elemento también en Europa laica del que nos venimos haciendo cargo desde los últimos años, que son las inmatriculaciones, iniciadas ya en 1946, en plena dictadura, probablemente pues entendidas como botín de guerra, pero continuadas posteriormente en 1998 y ampliadas, y que da como resultado pues la inmatriculación de edificios públicos históricos, de tal manera que la Iglesia se convertía en sujeto de derecho público para levantar acta y apropiarse directamente del inmueble, ¿no? Uno de los más conocidos es la mezquita de Córdoba, que además tuvo precio en su momento, que fueron en el año 2006 30 euros, que es particularmente hiriente, ¿no? Sobre todo por lo que repercute a la actividad económica de la que se lucra la Iglesia, ese edificio como tantos otros. Sí, porque al año recauda unos 20 millones de euros. Aproximadamente, y probablemente sea alguno más, sí. En un cómputo general de las entradas, de la entrada que se hace a la torre, sin olvidar que durante muchos años no había ningún tipo de control, es decir, se pagaba en dinero en efectivo y no se permitía pagar de ningún otro modo. Sí, de todas maneras, aunque se pague de otro modo, como no sé si ahora se paga de otro modo, pero de todas maneras no tiene impuestos. O sea, eso va de ningún tipo. Directamente. Y no solamente va directamente, sino que no repercute en el erario público y, por tanto, en beneficio, en este caso, de la ciudad de Córdoba. Muy bien, bueno, y de todas maneras ya saben que toda la información de todo el trabajo inmenso de estos 25 años lo pueden ver en gran parte con documentos y demás en laicismo.org. Exactamente. Donde efectivamente ha sido un trabajo de muchos años. Europa Laica desde prácticamente el inicio tiene un observatorio de laicismo que recoge todas las noticias posibles en el ámbito de la defensa del laicismo y de la laicidad del Estado, y es un referente en toda Iberoamérica, en todo el mundo de habla hispana, y por tanto, y además es una fuente de documentación permanente, tanto en investigación como en cualquier tipo de actividad en relación al laicismo. Y en ese sentido, pues, en fin, personas que han contribuido de manera pues fundamental, pues en su momento, originalmente, la primera página de Europa Laica, Manuel Rodríguez, el iniciador de ese observatorio de laicismo, Manuel Navarro. La Molda, continuado actualmente por Pablo Laguna, que es una labor pues excelente y de referencia. Muy bien, bueno, una pequeña introducción de Europa Laica y Ana, ¿por qué ahora el Congreso? ¿Por qué se plantea Europa Laica precisamente en estos momentos? Bueno, pues es una especie de tormenta perfecta. Realmente no tenemos más que poner un telediario para ver que al mundo le hace falta más que nunca un marco de convivencia en el que quepamos
todes, es decir, que no haya ninguna discriminación, ni por género, ni por ideología, ni por raza, ni, bueno, de ningún tipo. Entonces, vemos que Trump, por ejemplo, se libró del tiro porque Dios intervino. Vemos al régimen, bueno, a Daisy, la segunda de Maduro, ahora detenido, también hablando de Dios todo el rato, a María Corina, la premio Nobel en la oposición, también hablando de otro Dios. Es decir, al final estamos ahora mismo en un mundo muy polarizado en el que es muy fácil dentro del populismo tirar de confesionalismo, porque la verdad es que casa muy bien. Entonces, es muy importante, dadas estas alianzas estratégicas neocristofascistas que se están haciendo y que son palpables, pues es un momento de tomar conciencia, poner pie en pared y darnos cuenta de que las personas que defendemos la libertad de conciencia no nos podemos quedar más en nuestra casa quietos parados viendo los trenes pasar. Tenemos que reaccionar de alguna manera. También ha coincidido que ha habido una renovación en la Junta Directiva en la que algo tú tienes que ver también en eso. Y entonces, bueno, pues claro. Tenéis que ver ambos. Aquí el equipo de Domingos Laicos, José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, pues dimos un paso adelante, pues y queremos de alguna forma reimpulsar porque nos hace falta, tenemos que ampliar. También, por otro lado, hace 10 años se hizo el primer congreso, es decir, ya tocaba. ¿Por qué? Porque estamos viendo una realidad frenética. Ahora mismo el lenguaje que impera es el de las redes sociales, hablamos de otra manera, comunicamos de otra manera. Entonces, también nos teníamos que desempolvar un poco la asociación y actualizarla. Eso no nos venía bien. También celebramos nada más y nada menos, ya hemos comentado el 25 aniversario. Claro, el 25 aniversario son las bodas de plata. Esto hay que celebrarlo por todo lo alto. Entonces, también con actos lúdicos es un reclamo para que las personas se acerquen. Y una vez que se acerquen, se darán cuenta de que el laicismo les concierne y que les iría mucho mejor en su vida si disfrutásemos de un Estado laico. Porque realmente todo el mundo sería muchísimo más libre y muchísimo más respetuoso y tendríamos otra concepción y otra defensa de lo común, que es importantísimo. O sea, en este relato individualista que ha impuesto el neoliberalismo, las personas han perdido la conciencia de lo importante que es la cooperación y la defensa de lo común. Porque vivimos en un planeta que ha de crecer de una manera sostenible y en la que todos, todas, todes tengamos nuestra cabida, ¿no? nuestro sitio. Y bueno, pues al final, sobre todo eso, yo creo que es una necesidad ya de contexto internacional, bueno, ya a nivel nacional. Bueno, es que es tan desesperante porque, bueno, ya hemos comentado muchas veces que nuestra democracia es heredera de una dictadura nacional católica, pero se han encargado muy bien, la Iglesia se ha encargado muy bien de borrar y blanquear el papel que tuvo en la represión ideológica y de género que supuso la dictadura en este país. Entonces, claro, desde luego a España el laicismo le hace falta como el comer. O sea, nos iría muchísimo mejor. Las dos grandes hipotecas, los lastres que continuamente, históricamente, no han permitido a España progresar y modernizarse han sido la corona y el altar. Entonces, al final, el laicismo también deviene del pensamiento republicano. Así que yo creo que claramente si consiguiéramos un referéndum y pudiéramos decidir la jefatura del Estado, optaríamos por una república laica y nos iría muchísimo mejor. Bueno, nos quedamos con que estamos también, a mí se me ha quedado claro, que celebramos a los 25 años son las bodas de ¿qué? ¿De plata? De plata. Las bodas de plata y el Congreso es para renovar los votos.
Claro. Renovar y adaptar. Sí, claro, porque hay unos documentos fundacionales, ¿no? Tenemos, por supuesto, el reglamento de régimen interno, los estatutos, como cualquier asociación, y luego está la carta programática, que al final la carta programática es donde va a estar el contenido ideológico, político de la asociación. Entonces, claro, es un poco lo que he intentado comentar antes. La realidad está cambiando a una velocidad vertiginosa. Entonces, realmente, por muy bien que estuvieran pensados y redactados, pues claro, hay que actualizar un poco a los ahoras. El reglamento de régimen interno y los estatutos son nuestros andamios, son los instrumentos que nos van a permitir conseguir nuestros objetivos. Entonces también había que hacer algunas actualizaciones. Porque, por ejemplo, pues sí, para nosotros es fundamental la labor de los grupos de trabajo y de los grupos territoriales. Entonces, si por lo que sea hay una junta directiva y una persona no puede acudir, claro, si no puede delegar esa representación o ese voto, pues al final ese grupo o ese territorio podría quedarse descolgado. Y a estas alturas del cuento ya no nos podemos permitir eso. Os digo porque, claro, el crecimiento no solo es absoluto, es también relativo. Es decir, si tú puedes crecer, pero si los demás crecen muchísimo más que tú, te empequeñeces. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, en libertad de conciencia, estamos luchando contra unos lobbies inflados, insuflados de dinero público, como son las confesiones religiosas. Entonces, pues... claro, claramente, o sea, necesitamos actualizar nuestros instrumentos para conseguir nuestros objetivos, reglamento de régimen interno y los estatutos, y desde luego la carta programática, pues, hombre, ojalá lo hubiéramos tenido que redefinir más, porque si hubiéramos conseguido objetivos y decir, bueno, ya hemos conseguido todo esto, pues ahora hasta el infinito y más allá. Realmente, la mayor parte de los objetivos que estaban plasmados no se habían conseguido, pero lo que hemos intentado es eso, darles una actualización, un enfoque, pues eso, quizá más moderno, más de nuestra época, y también establecer una hoja de ruta igual más clara, porque se trata de que cualquiera que acceda, una persona que se quiera asociar a Europa Laica y lea la carta programática, pues que vea un poco qué es lo que pretendemos y por dónde hay que ir, ¿no? Porque aunque no se quiera asociar por lo que sea, que por lo menos pueda contribuir a la lucha por la consecución de la laicidad, que es fundamental. Muy bien. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Ya has hablado un poco de qué documentos, los documentos que se van a debatir y todo eso, pero para llegar ya va a salir la convocatoria ya de, yo creo que ya ha salido la convocatoria y estará todo el mundo pendiente, pero para llegar a esto, antes ha habido un trabajo. ¿Desde cuándo está el proceso y cómo va? Bueno, cualquiera de los dos. Bueno, pues... ¿Cómo ha sido el proceso hasta ahora? Ha sido un proceso en el que una comisión de organización del Congreso se ha ocupado de hacer una propuesta de estos documentos. Los que acaba de citar Ana, es decir, la carta programática, los estatutos, el reglamento de Europa Laica. También hay una propuesta de fundación de Europa Laica que en su momento se propuso por parte de Andalucía Laica en el año 2022 y que pues, se ha encontrado el momento oportuno para que el órgano principal de Europa Laica, que es la Asamblea General, pues pueda debatirlo y convenientemente aprobarlo. Esa comisión se ha ocupado de revisar los documentos que teníamos previamente, de hacer una propuesta y en este momento, desde diciembre, desde finales de noviembre, estamos en un momento de enmiendas a todo ese trabajo que la comisión ha elaborado. Enmiendas
cualquier socio puede plantear enmiendas. En la página del Congreso de Europa Laica pues se puede acceder y proponerla directamente. Hay un mecanismo a través de los grupos territoriales y de los grupos de trabajo en el que esas enmiendas pueden venir avaladas por los diferentes grupos para que la comisión lo tenga en cuenta a la hora de poderlas presentar y, por tanto, ir con mayor refuerzo, ¿no?, o respaldo al Congreso, en el que igualmente, en cualquier caso, se debatirá cualquier enmienda que se pueda presentar. Y en ese momento nos encontramos. Finaliza el 31 de enero, hasta esa fecha y momento para presentar enmiendas. Desde finales de noviembre, diferentes grupos territoriales pues se vienen reuniendo para debatir, para analizar y convenientemente avalar las enmiendas que se han venido produciendo, y por tanto el carácter asambleario pues creo que se lleva de una manera pues muy estricta para que esos documentos sean resultado de la voluntad pues de todos los socios y las socias que quieran contribuir a ese buen resultado y esa carta de ruta que tendremos pues a partir del momento en el que se apruebe. Uh-huh. Bueno, ¿y quién y cómo se puede participar ahí, en el Congreso? Bueno, en el Congreso y a la conmemoración del 25 aniversario, todo eso. Sí, atención, ahora viene una parte importante a apuntar. eventos.europalaica.org. Si os metéis ahí está toda la información. O sea, vais a poder acceder a los documentos fundacionales, vais a poder plantear enmiendas, vais a poder ver el programa, os vais a poder inscribir. Está todo concentrado ahí. Así que, muy sencillo. Quien quiera participar, no tenéis más que hacer eso, meteros en eventos.europalaica.org y a elegir. Primero ver el programa, ver a ver si tenéis libre del 17 al 19 de abril. Estamos en Almagro, está más o menos céntrico, o sea que no le pilla muy lejos a nadie. Y ya os hemos dicho que va a haber bastantes espectáculos, pero desde luego también hay un trabajo de fondo. Así que os animamos, por favor, a que nos ayudéis a culminar ese trabajo que nos hemos pegado ya de revisar los documentos fundacionales que hemos puesto a vuestra disposición para que lo reviséis y hagáis aportaciones. Porque al final esto es un trabajo plural y de todos, de todas, de todes. Así que cuando estén todas las enmiendas, hasta el 31 de enero, yo creo que dijimos, así que luego ya nos pondremos a analizarlas, a ver cuáles implementamos, cuáles no, y después la Asamblea pues acabará aprobando. Pero que esperamos que haya mucha participación. Ya veréis que la web está súper sencilla para participar, de verdad, ¿eh? O sea, no hace falta saber mucho de informática. Muy bien. Bueno, y decir también que hay invitaciones para colectivos, para fundaciones, para partidos políticos, asociaciones que tienen que ver como tiene que ver toda la sociedad con el laicismo, para que puedan estar allí. Bien, entonces hacemos, yo creo, ahora un pequeño descanso con una canción que, sí, tenía que ser del grupo que va a amenizar el sábado la gran gala que tendremos que se llama The Gagarins, y del que ahora nos explicarán un poco cómo funciona también. Sí, la canción es instrumental, pero se titula No veo ningún Dios por aquí arriba. Realmente el vídeo es espectacular. Ya sabemos que esta frase se atribuyó a Gagarin, pero no es de Gagarin. Lo que pasa es que se supone que él, cuando se ve ese abismo, ¿no?, se enfrenta al abismo espacial, y realmente en el vídeo es espectacular las imágenes que ponen, porque cuidan muchísimo la producción. Pues claro, tú ves ahí todos los astros y tal, y piensas la frase, ¿no? No veo ningún Dios por aquí arriba. Pues es que es muy contundente. Espero que os guste.
Bueno, Miguel Ángel, en esos días también se va a celebrar el primer premio, la primera entrega de premios de la primera convocatoria de los premios Belén de Sárraga y Gonzalo Puente Ojea. Primero, ¿por qué esos dos nombres a los premios y por qué, cuáles son las modalidades y quién puede participar? Pues muy bien. Sí, los premios de laicismo y libertad de conciencia, pues se consideró en primer lugar buscar dos nombres representativos de la historia del laicismo español. Belén de Sárraga en primer lugar, que fue una defensora de los derechos de la mujer, nació en el último cuarto del siglo XIX, murió ya a mitad del siglo XX, es española, aunque no murió en España, tuvo que exiliarse, murió en México finalmente, después de recorrer buena parte de países de Iberoamérica, Uruguay, Chile, México, fundamental, siempre en la defensa del laicismo. Regresó a España en las elecciones del 31, pero no fue elegida representante en la Cámara de Diputados, que hubiese contribuido a ese debate sobre el sufragismo que en ese momento se debatía y su inclusión posterior en la Constitución española del 9 de diciembre de 1931 con el voto de la mujer. Y por tanto hemos considerado que era un nombre de referencia. El otro nombre de referencia pues, es nuestro primer presidente de honor, que ha contribuido de una manera fundamental a fortalecer esa cultura de la democracia por medio del laicismo, considerando que es un elemento fundamental, identificando, como muy bien antes apuntaba Ana, como uno de esos dos elementos que ha supuesto una rémora, una hipoteca, hablaba él, en la historia de España, la monarquía y la Iglesia, la cruz y la corona, respectivamente, y por tanto eran dos referentes en la historia del movimiento laicista y del pensamiento español que son representativos. El objetivo es, evidentemente, señalar y valorar la contribución a la defensa de la laicidad del Estado, pero desde esa perspectiva de intentar incorporar elementos de los que probablemente antes pues, no nos habíamos hecho cargo. Y en ese sentido hay tres modalidades. Dos de carácter competitivo, una que está destinada a un ámbito más académico porque se pretende premiar tesis universitarias, ya sean de grado, de máster o doctorales, o trabajo académico de otro tipo que sean representativos de esa defensa del laicismo, desde una temática muy amplia, es decir, no se agota desde un ámbito histórico o jurídico exclusivamente, sino que integra también el laicismo, los estudios de género, la neurociencia, etcétera, un largo etcétera. Las bases están publicadas igualmente en la página de Europa Laica e incorporadas también en eventos. Lo comenzamos a difundir también a partir de diciembre. Hay otro ámbito competitivo que son los vídeos de TikTok, que es un tipo de público en el que nunca nos hemos terminado de integrar o de referir a ello, y por tanto creíamos muy pertinente incorporarlos como premios, vídeos de máximo 120 segundos, como máximo, que reivindiquen igualmente el laicismo y la defensa de la laicidad estatal. Y hay otro ámbito, finalmente, no de carácter competitivo, sino que el jurado constituido pues podrá valorar qué institución o qué grupo o simplemente qué persona ha contribuido a la defensa del laicismo y de la laicidad. Y, por tanto, se otorgarán premios de carácter económico, para las tesis 700 euros, habrá una gala específica donde también estará el grupo que posteriormente pues, intervendrá en este programa para contarnos pues, su trabajo. Será en realidad una fiesta con la que se celebrarán esa primera edición de los premios.
Para los vídeos de TikTok hay reservado 400 euros y pues una muestra representativa, una figura que es una lambda, que es la letra griega que representa a Europa Laica, como muestra del reconocimiento para ese premio en defensa del laicismo y la laicidad. Muy bien. Coincidiendo con el 25 aniversario de Europa Laica, se aprovecha también el Congreso para celebrar esa efeméride, ¿no? ¿Cómo se piensa celebrar? ¿Cómo pensamos celebrarlo? Bueno, pues la verdad que tenemos un montón de actos, pero yo creo que nadie mejor que los propios artistas para poder describir de qué van. Tenemos la inmensa suerte, porque ya sé que muchos oyentes estarán deseando conocer a Gobal, porque claro, sus hostias las conocen, aperturan todos nuestros programas, pero igual no habían tenido el placer de escucharlo. Y es que Gobal... Yo no sé si es bueno que me conozca. La verdad. Hombre, si regalar otra cosa, pero regalar una hostia no parece que sea el mejor de los motivos. Pero bueno. Gobal va a ir allá a repartirnos hostias. Vamos a hacer una exposición por el 25 aniversario de Europa Laica, en la que van a estar pues las hostias elegidas de las que ha hecho para Domingos Laicos. ¿Qué nos puedes contar un poco de tu experiencia con esta colaboración de Domingos Laicos, de Europa Laica? En fin, vamos, que le agradezco enormemente porque yo un tema del laicismo me he ido también acercando con cierta profundidad a raíz del programa, porque bueno, yo participo también aquí en Paradigma Radio y nos conocemos también de hace tiempo y yo en general pues hago hostias casi a diario, yo soy de comunión diaria. Entonces, algunas veces hablando, oye, podríamos introducirla en el programa porque es alegórica, pero que llega un momento en que ya se agotaron las hostias y entonces como cada tema, cada domingo es un tema concreto, pues hay que ir adaptándose a los temas. Algunas me salen más acertadas, otras menos acertadas, más sabrosas, otras menos sabrosas. En general son sabrosas. Sí. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser para este congreso aniversario, vamos a hacer una selección, o si no todas, porque a lo mejor tenemos bastantes, y la vamos a exponer para que estén allí presentes. Sí. Por mi parte, sí, yo sé que va a haber más actividades de tipo, digamos, bueno, se llama artista cultural, pero bueno, estas son reflexiones, yo entiendo, un poco filosóficas en ocasiones. Lo que pasa es que en vez de utilizar la palabra como hacéis vosotros, pues yo utilizo lo que sé, que es el dibujo, ¿no? Y esto es. Totalmente. Lo que pasa es que a veces eres un poco inmisericorde porque dices muchísimo con tus trazos, pero a veces no das pistas porque precisamente yo creo que a ti te gusta que la gente interprete, ¿no? Sí, claro. Yo creo que, bueno, en realidad porque además no solo el que quiera, sino que además me enriquece a mí mismo, porque yo tengo una mirada concreta, bueno, y esto también ha pasado con vosotros, ¿no? Que en ocasiones habéis mandado a la hostia, pero habéis visto otros perfiles, es decir, muchas veces la imagen lo que tiene que es poliédrica, en el sentido, es polisémica, sería la palabra, ¿no? Y entonces en la polisemia, pues hay interpretaciones concretas del espectador, ¿no? Entonces, pero vamos, que va encaminada en el tema en concreto del que nos toca en cada domingo, ¿eh? Muy bien, pues nada, a ver si puedes escaparte para explicarnos la exposición. Sí. Y estar con nosotros en esos días. Pues voy a intentarlo porque, como habéis dicho que es en abril, no sé si se puede decir 17 al 19 de abril. El 17 de abril pues, es cuando se inaugura es muy largo y entonces es posible que yo en mi agenda la pueda ir liberando y puede estar. Y la verdad que bueno, aparte de que es un sitio que me encanta, Almagro, en el sentido de que como yo soy de teatro, yo fui profesor de teatro, Almagro es un referente de lo que fue el teatro clásico aquí en este país. Y ya el sitio es encantador y el motivo doblemente encantador. Pues el viernes 17 de abril en Almagro, ya sabéis, vamos a empezar con la exposición de Gobal, que si ya tenemos la suerte de que él nos la introduzca, va a ser apoteósico. Y después tendremos la obra de teatro de Oh My God, o sea que el viernes empieza fuerte a... Oh My God. Sí. Oh Dios mío, ¿no? Sí, no, que está en inglés. Sí. Entonces, pues, sí.
Bueno, pues muchísimas Venga. gracias, no solo por la exposición, sino como siempre por cada domingo, porque de verdad que a mí me parece una parte fundamental del programa. Bueno, Domingos una parte- laicos sin tu hostia no es lo mismo. Eso es la introducción. Pues nada, un saludo. Bueno, para culminar los actos, el sábado vamos a tener la primera gala de la primera entrega de premios Belén de Sárraga, Gonzalo Puente Ojea, porque queremos premiar a las personas que luchan por el laicismo, que no es nada fácil y al mismo tiempo es muy necesario. Entonces, para engalanar, valga la redundancia, esta gala y para que después podamos mover un poco el esqueleto, pues hemos pensado que tengamos un concierto con The Gagarins, un grupazo que quizás no lo conozcáis, pero hoy tenemos aquí al guitarra, a Jaime, a unos guitarristas, que nos va a contar un poco qué es The Gagarins, porque es todo un proyecto conceptual, ¿no? ¿Qué puede esperar una persona que vaya a un concierto vuestro? Te digo un poco para que se haga una idea de lo que les espera. Hola a todos los amigos de Europa Laica. Bueno, pues, a ver, un concierto de Gagarins es un espectáculo a la altura del despegue de una nave Soyuz en el mejor aeródromo del mundo. Entonces nuestro público puede disfrutar, pues, como si estuviera viendo despegar a nuestra tripulación en el mismo Baikonur y disfrutar, pues, como de esos fuegos del cohete que te calientan la cara, ¿no? Sí. Además, bueno, pues nos verán con nuestros uniformes, las medallas que hemos conseguido en distintas misiones, etcétera, etcétera. Y al final nuestro objetivo no es otro que desmentir las grandes mentiras del capitalismo y de los americanos que se apropiaron, pues, de la idea del surf, que nos robaron cuando nos vieron tocar con balalaicas en Berlín, cuando liberamos aquella ciudad, y nos robaron esa idea con su dialéctica y su maldito idioma, que es más fácil de entender para el resto del mundo que el nuestro. Y además nos robaron la carrera espacial. Ellos se autoproclamaron vencedores porque llegaron a la Luna, pero vamos, se han olvidado del primer hombre en el espacio, nuestro idolatrado Yuri, la primera mujer en el espacio, la primera perra, Laika, y el primer satélite, en fin, todas las carreras que hemos ganado, pero en fin, no nos queda otra que desmentirlo, pues, a través de la música y del surf. Sí, la primera mujer, Valentina, creo que es también como el sobrenombre de la única mujer que toca en vuestro grupo, y los demás creo que también tenéis sobrenombres, ¿no? Claro, todos somos tripulantes del ejército de la Unión Soviética. O sea, yo soy el camarada Vladimir, me encargo de la guitarra, de dirigir la nave y demás. Tengo a mi camarada Mijail, que me acompaña en esa labor de guitarra y en esos controles de la nave. Tenemos a nuestro bajista Ulianov, que está siempre pendiente, pues, de que las compuertas cierren correctamente y cualquier, pues, reparación que tengamos que hacer en la nave. Nuestro camarada Dimitri, que se encarga, pues, de aporrear los tambores y de comunicar con tierra. Y luego, pues, toda tripulación necesita una comandante que la dirija para que llegue a buen fin, a buen puerto. Y en este caso, pues, es nuestra camarada Valentina, que nos presta su trompeta y nos lleva por los senderos del éxito. Vuestros espectáculos son una experiencia inmersiva y toda la producción está súper cuidada, porque también además tenéis un artistazo que os hace la parte gráfica, ¿no? Sí, nosotros tenemos la suerte, pues, de que Bruno Redondo, que es un ilustrador, pues, ganador de varios Eisner y demás, pues, nos hace desde el primer disco, pues, los gráficos de cada álbum que hemos sacado, que, pues, al final son todo obras conceptuales. Nosotros cuidamos mucho lo que es la imagen, nuestra presencia en el escenario, las ilustraciones que aparecen en nuestros discos, todas esas colecciones de canciones no son al azar. Cada disco, pues, te lleva a un mundo, ¿no? Nuestra primera misión la titulamos Vostok 9, que fue la misión que quedó pendiente de realizar en los años 60, un segundo disco, pues, que titulamos Por un puñado de rublos, en un guiño, pues, a ese spaghetti western de los años 60, 70, en el que, pues, nosotros introducimos la trompeta y, pues, claro, teníamos ahí las melodías típicas de Morricone. Hicimos un tercer disco titulado Cryptocosmos,
del que no podemos decir mucho, pues porque la CIA sabemos que está al acecho y en cualquier momento pues nos han demostrado que pueden actuar. Sí. Ha habido un poco de sabotaje en esta entrevista, pero hemos conseguido en esta entrevista ya hemos sufrido 2 sabotajes. Entonces, siempre digo, cuando nos van a entrevistar, que por favor utilicen material soviético, que ese no falla. Sí. El material americano todos sabemos que tiene una obsolescencia programada y al final falla. Bueno, pues la verdad que va a ser una goza veros, nos vamos a divertir un montón, vamos a poder bailar y además que hacéis sobre todo música instrumental, porque no sé si vais a tocar la única canción que tenéis con voz o no, pero vamos, en general que es una música muy bailable y que nos va a permitir conversar, con lo cual se presta muchísimo a la reunión que queremos tener de personas que estemos por el laicismo y que sea un punto de encuentro estupendo para el inicio de la fiesta, que hace falta también divertirse y empoderarse un poco porque la lucha si no se hace muy árida. Claro que sí, o sea, nosotros tenemos las narices de presentarnos en el escenario, prepararlo para el show y tirarnos allí 1 hora y pico sin hablar. Fenomenal. Y aún así conseguimos que el público se vaya diciendo, ostras, qué divertido, qué rato más agradable me han hecho pasar. Entonces, además lo bueno es que las letras pues son fáciles de aprender. Simplemente con un lo, prácticamente, ¿no? Algún vodka que podréis decir también y pasiva. Y bueno, pues trabajaremos a ver qué podemos preparar para este encuentro en Almagro, pues que va a ser muy especial. Muy bien. Estupendo, Jo. Pues muchísimas gracias de verdad por todo y nada, os vemos el 18 de abril, deseandito estoy. Muy bien, pues un saludo para todos. Un beso enorme. Luego, gracias. Gracias. Bueno, el viernes la guinda va a ser la obra de teatro Oh My God, y vamos a tener a John, uno de los actores, para que nos cuente un poco qué puede esperar una persona que no haya oído hablar de esta obra, que va nada más y nada menos que de las inmatriculaciones. Muy buenas, John. Muy buenas, Ana. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo tuyo. Cuéntanos un poco de qué va la obra, qué puede esperar una persona. ¿Por qué alguien que esté en Almagro o cerca de Almagro no puede perderse vuestra obra? A ver, pues Inmatriculaciones, Oh My God, como bien has dicho. A ver, trata en clave de humor, o sea que la gente que se va a acercar al teatro se va a reír y se va a reír de lo lindo, pero también le va a llegar ciertas informaciones que a veces están ocultas, ¿no?, de alguna manera, y que tienen que ver con las inmatriculaciones, ¿no? En este caso vamos a ver a 2 ángeles que están observando el mundo y cómo presentan diferentes escenas, digamos, en un arzobispado, en una lotería de las inmatriculaciones eclesiásticas, ¿no?, donde vemos que todos los premios por 30 euros pues se consiguen propiedades como la mezquita de Córdoba, ¿no? Entonces, habla de una realidad que tenemos hoy en día en España que es muy curiosa, ¿no? Comparando con otros países, por ejemplo Portugal, ¿no?, donde las iglesias y donde son patrimonio y son del Estado, y aquí, sin embargo, aquí no, en España, ¿no? Aquí son de la Iglesia Católica, que sí, eso sí, lo tuvimos muy claro desde el principio, respetando, por supuesto, las creencias y la fe cristiana, por supuesto, pero sí hablando de un tema que nos compete a todos, ¿no?, y a todas, que es el tema de los inmuebles, ¿no? Que por qué unos privilegios, en este caso tiene la Iglesia Católica, y ha registrado a diestro y siniestro pues un montón, hasta frontones, hemos ido investigando, y también videoclubs, local de cazadores, en diferentes lugares de España, ¿no? Entonces la gente que se vaya a acercar, sobre todo lo que nosotros sí que teníamos muy claro, que era desde la clave, desde el humor, ¿no? Pero sí diciendo y expresando un poco lo que está sucediendo y lo que ha sucedido, ¿no?, a lo largo de la historia en nuestro país, ¿no? Claro, es que Spain is different. Y en esto también es diferente al resto del mundo, y entonces un patrimonio que debería de ser un bien público, es decir, de todos, todas, todes, pues ahora resulta que está en las manos privadas, que además les encanta poner rejas y candados y cerrar y cobrar
aunque lo pongan o lo maquillen como donativo, pero al final hay que pasar por caja prácticamente por todo. Y luego también qué interesante que lo hagáis desde el humor, ¿no? Porque, claro, en estos temas confesionales también tenemos los palabros, ¿no? Y es que realmente también inmatriculación es un palabra como imposible, ¿no? Entonces, creo como un trabajo de divulgación maravilloso que hayáis hecho una obra de humor para aproximar a las personas a esta realidad, porque la verdad que a la gente le dices inmatriculación y se quedan como que no saben ni de qué es esto, ¿no? Claro. Sí, yo creo que hay mucho desconocimiento en ese sentido, ¿no? Y sobre todo la gente joven, ¿no? Que realmente dice, ¿y qué es eso, no? Y de repente, pues desde un lenguaje teatral y desde un lenguaje, desde el humor, sobre todo, ¿no? Yo creo que se recoge desde otro lugar, ¿no? Y la gente dice, ostras, porque nos hemos encontrado, ¿no? Cuando hemos hecho la obra, que gente que nos ha venido diciendo, joder, yo no sabía que este tema estaba así, que esto tal, que cual, ¿no? Entonces, desde ese lado, joder, pues la gente se lo pasa bien y encima, pues se le informa y de repente es consciente de que esta problemática está ahí, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que es interesante, ¿no? Sobre todo nos hemos encontrado en pueblos pequeños, ¿no? Donde locales, pues está la casa del cura, está la iglesia, pero aparte también hay locales que de repente están registrados a nombre del arzobispado, ¿no? Entonces, claro, a nombre de la iglesia, entonces, ostras, ¿no? De repente sitios donde necesitan, además de espacios que son construidos, o en su tiempo se construyeron en Auzolán, lo que aquí en Navarra, por ejemplo, ¿no? En Auzolán, que significa que trabajaron todos los del pueblo, ¿no? Lo hicieron entre todos, ¿no? Uh-huh. Y todas, ¿no? Sí, y otra cosa que me ha parecido súper interesante de lo que has dicho es que aquí no se va a ofender ningún sentimiento religioso. Aquí lo que se está criticando son unos privilegios. Exactamente. Sí, eso lo teníamos muy claro desde el principio. Exacto, por eso que no deberían existir. Te digo un poco para si hay alguna persona con alguna reticencia, o sea, se trata de que en la sociedad del siglo XXI en la que vivimos, pues no debería haber esos privilegios. Exactamente. Y menos, yo creo, vosotros, en un país que vive del turismo, ¿no? Porque tú imagínate si esa capacidad recaudatoria fuera para el Estado. Claro, es que estamos hablando del 80% del patrimonio histórico-cultural en España. Sí. Entonces, claro, la pérdida de recaudación que eso supone es inmensa. Cuando, sí. Cuando luego, encima, el mantenimiento muchas veces corre a cargo del Estado, claro, porque ese patrimonio también hay que mantenerlo. Hay una partida de 600 millones al año. Bueno, que nos podríamos estar hablando hasta mañana, pero que de verdad, qué bien, John, muchísimas gracias. Y no sabes las ganas que tenemos de ver vuestra obra y de reírnos un montón. Sí, por nuestra parte estamos contentísimos de poder estar ahí, ¿no? En Almagro, en el aniversario de Europa Laica y, joder, pues nos sentimos súper orgullosos y que con ganas de ir allí y de representar nuestra obra, ¿no? Por supuesto. Hombre, claro, el lugar también es importante. El Teatro Municipal de Almagro no es cualquier sitio. Sí. Por lo tanto, pues súper satisfechos y con lo que decía Ana, ¿no? Con ganas de poder mostrar nuestra obra y que la gente lo disfrute y que se cree también ese debate, ¿no? Que yo creo que es necesario, ¿no? Hoy en día lo que decías en esta sociedad del siglo XXI, ¿no? Muy bien, pues allí nos vemos. Muchas gracias. Eso es. Muchísimas gracias. Eso, un abrazo enorme. A vosotros, que vaya muy bien. Eso, hasta el viernes 17. Vale, venga, nada. Agur, pasando. Agur. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno, Ana, también se plantea en este encuentro, en este congreso, y tendrá que ser en la Asamblea la que lo decida al final, la creación de una fundación. ¿De qué se trata? Vale, al final es un poco lo que retomo el discurso de antes, de la necesidad de crecer. Tenemos que crecer, pero más que nada por eso, por el relativo, porque es que los demás nos pasan por la derecha, por la izquierda y por todos los lados. Entonces, al final, una fundación nos permitiría crear un espacio donde acudan otras asociaciones, otras fundaciones, que permita articular y nutrir
una lucha común, que es la defensa de la laicidad. Lo que pasa es que desde una fundación se hace con otro aspecto o con otra formalidad que no es la de una asociación activista. Es decir, de alguna forma podríamos diferenciar lo que es el activismo, la parte más reivindicativa se la quedaría Europa Laica, la asociación con sus campañas, con sus debates, pero luego toda la parte de investigación, formación, divulgación, que puede tener un carácter más académico, lo asumiría la fundación. Y esto nos permitiría también relacionarnos de otra manera, por ejemplo, con el sector público, porque claro, una fundación es una persona jurídica sin ánimo de lucro, pero declarada de interés general. Entonces, ello nos permitiría también, por un lado, profesionalizar esta parte de investigar, de estudios, que ahora mismo lo hacemos con voluntariado, pero a veces no se llega. Claro, si pudiéramos acceder a subvenciones, podríamos articular, por ejemplo, becas o incluso integrarnos en la plataforma que para los jóvenes es muy interesante, que es 4Impact. Para que puedan acceder a muchas más actividades. También, por otro lado, las fundaciones pagan menos impuestos, tienen, por ejemplo, el IVA reducido, aparte de otras exenciones fiscales, y sobre todo permiten a los donantes, a las personas que hagan donaciones, deducírselas fiscalmente. Entonces, de alguna forma nos permitiría un impulso. Evidentemente, no os preocupéis a los puristas, porque lo que queremos es que las subvenciones tengan una finalidad. Es decir, que sean finalistas. Desde luego, todo lo que es la estructura, eso no se financiaría nunca con ayudas estatales, porque queremos seguir que siga prevaleciendo la independencia. Pero sí que consideramos que es necesario crear un espacio común donde puedan integrarse otras fundaciones, por ejemplo, Ferrer y Guardia, Acción Laica, pues son fundaciones también muy importantes y sobre todo con mucha repercusión en el espectro juvenil, ¿no? Que es un espectro al que nosotras no llegamos tanto. Entonces, se trata de crear una zona de colaboración y también una cara amable, porque desde la divulgación y del academicismo pues pueden acercarse muchas personas, se pueden limar muchas reticencias. Porque realmente lo que tenemos es mala prensa, pero cualquier persona que se acerque al laicismo se da cuenta que es un marco de convivencia que nos hace falta como el comer, y más en el mundo como se está poniendo hoy en día. O sea, la única posibilidad es la libertad de conciencia en defensa del común sin discriminación. Si no, es que realmente se nos está poniendo un futuro muy, muy negro. Así que la Fundación nos permitiría crecer en muchos aspectos. Y no os preocupéis que Europa Laica va a seguir siendo esa asociación reivindicativa con sus programas y sus campañas. Pero la Fundación, una cara amable y que también pueda beneficiarse de ayudas públicas bien canalizadas para que podamos crecer. Muy bien, bueno, pues vamos terminando. Esperamos, claro está, que este congreso sea un revulsivo y que se hace para eso, que nos haga hacernos más grandes y con más gente. Y ¿cómo, lo podía decir yo, pero lo pregunto también, ¿cómo veis la continuidad de Europa Laica después? Medio minuto. Bueno, la continuidad es imprescindible y en el panorama del que hemos hablado antes, de la situación social, política, geopolítica, incluso mundial, no solo española, la batalla cultural por la convivencia y el pluralismo ideológico es imprescindible. Si queremos fortalecer una cultura democrática, realmente, y esa es la batalla. La democracia frente a diversos tipos de totalitarismo que en este momento nos asolan. Muy bien. Yo espero que de todos estos actos salgamos reforzados, porque el laicismo de verdad que es muy necesario, porque necesitamos convivir en pluralidad y en aceptación de la diferencia, porque eso es lo que nos enriquece.
Así que ya sabéis, tenemos mucho por delante y nada, nos escuchamos en una semana. Sí, quien no se haya apuntado todavía a estas actividades, que se apresure. 17, 18, 19 de abril en Almagro, ya sabéis. Un abrazo. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.